cuando México le declaró la guerra a los nazis. Tal vez no lo sepas, pero México aparece en la lista de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo México? Bueno, mandó a miles de mexicanos a trabajar en Estados Unidos para las fábricas, sobre todo de armas. Además, mandó materias primas para los aliados. Por otro lado, envió a miles de mexicanos a la batalla, entre ellos al Escuadrón 201, que apoyó en las misiones del Pacífico. E incluso formó un ejército de charros que se preparó para combatir a los nazis si atacaban territorio nacional. A ese grupo se le conoció como la Legión de Guerrilleros Mexicanos, la cual estaba constituida por 150,000 charros, que se entrenaban cada semana para poder defender al país si los nazis lo atacaban. Y es que fue en 1942 cuando México decidió entrar a la guerra. La decisión llegó después de que los nazis atacaran en mayo de ese año a 2 barcos petroleros mexicanos. El presidente Manuel Ávila Camacho de México decidió unirse a los aliados, y así este país entró en el conflicto internacional. Ahora bien, eso no es todo, ya que antes de declarar la guerra, México había participado en acciones contra las naciones fascistas, ya que en 1935 se sumó al bloqueo económico de la Liga de las Naciones contra Italia por la invasión a Etiopía. También, bajo el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, en 1938, México protestaría en la Sociedad de Naciones por la invasión de la Alemania nazi a Austria. Y aquí un dato muy interesante. Cuando se dio dicha invasión, México y otros países alzaron la voz. En cambio, Inglaterra, Francia y hasta Estados Unidos guardaron silencio. Es por eso que en agradecimiento Austria edificaría una plaza en honor a México, la México Platz. Otra muestra de rechazo contra el fascismo fue el reconocimiento mexicano de la República Española en el exilio, ya que México nunca aceptó la dictadura de Francisco Franco. Y además, México recibió decenas de miles de españoles exiliados, los cuales tuvieron que huir de su país. Es por eso que al romper México relaciones con la España franquista, retiró su embajada del territorio español. Pero en esa época, México tenía relaciones tensas no solo con los países fascistas, Alemania, Japón, Italia, sino también con los países aliados. Esto era por la expropiación petrolera, la cual hizo la ruptura de las relaciones con Reino Unido en 1938 y que México sufrió un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Por otro lado, también había una relación tensa con la Unión Soviética por el recibimiento de León Trotsky en este país, ya que era un líder soviético que había escapado de la URSS. Ahora bien, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, México se declaró neutral, ya que no se quería meter en conflictos. Pero con todo y eso, México condenó el ataque a Polonia por parte de la Alemania nazi y también criticó la invasión soviética a Finlandia y las siguientes invasiones alemanas a Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia y Yugoslavia. México estaba tan en contra del fascismo que el presidente mexicano Ávila Camacho arrestó todos los barcos alemanes e italianos en puertos mexicanos. Además, decretó una prohibición a la exportación de productos mexicanos a países que no pertenecieran al continente americano. Ahora bien, en esa época, México le vendía petróleo a varios países. Ya entonces su principal cliente era Estados Unidos. Fue por eso que los submarinos alemanes vieron como un buen blanco los buques mercantes mexicanos. Fue entonces que cuando los alemanes nazis hundieron los buques mexicanos, México declaró la guerra. Fue así que el presidente mexicano Ávila Camacho nombró al general Lázaro Cárdenas como secretario de Defensa. Algo curioso es que el general Lázaro Cárdenas ya había sido presidente antes. Fue por eso que México tomó su papel en la guerra y empezó a preparar defensas y proporcionar recursos a los aliados. Pero los ataques contra los barcos mexicanos continuaron y fue entonces que Estados Unidos intentó crear una base militar en Baja California, pero el gobierno mexicano no lo permitió, por lo que se temió que los estadounidenses lo intentaran con violencia. Así que se le ordenó al general Lázaro Cárdenas que protegiera las costas del Pacífico, el cual tenía la orden de atacar ante cualquier intento estadounidense de ocupar por la fuerza tierras mexicanas. Aún así, con todo y desconfianza, Estados Unidos y México estaban unidos. Ahora bien, ya en 1944 se creó el Escuadrón 201, que participaría en las batallas contra Japón. El escuadrón fue integrado por 300 hombres y combatió al enemigo en los frentes del Pacífico en Asia, específicamente en las Islas Filipinas. Además, aunque muchos desconocen este dato, miles de mexicanos combatieron en el campo de batalla como voluntarios en ejércitos extranjeros. Solo para que te des una idea, en el ejército estadounidense había más de 250,000 jóvenes mexicanos en la guerra. Al final, la guerra convino de alguna manera a México. Para empezar, se logró que un antiguo enemigo como Estados Unidos se convirtiera en su principal socio económico, aunque por otro lado, México se volvería muy dependiente de este país, ya que Estados Unidos es su más grande cliente comercial. Sí, la mayoría de lo que hace México lo compran los estadounidenses. Por otro lado, la guerra también permitió que México se convirtiera en socio fundador de las Naciones Unidas. E incluso, México consiguió que la España franquista no fuera reconocida ni admitida en la ONU, por haberse formado a partir de ayuda militar nazi. Sí, México apoyó mucho a España durante la dictadura.
dictadura. Es por eso que hay muchos descendientes de españoles que viven en México. Y es así que estos dos países también están muy unidos. Según especialistas, gracias a la Segunda Guerra Mundial, México creció en muchos sentidos. Pero lo más importante es que con esto nos damos cuenta de algo. A pesar de todos los conflictos que tuvo México, en la historia de la nación, la ideología del país es muy clara. No se tolera el totalitarismo ni el fascismo, ni en nuestro país ni en ningún otro. Yo lo sé, pocos mexicanos conocen esta historia de la Segunda Guerra Mundial, cuando México le declaró la guerra a los nazis. Además, que estuvo en contra de los ataques a otros países. Pero en cambio, a nivel mundial, muchas naciones admiran y agradecen a México por todo su apoyo. Sí, qué grande es México. Yo soy Marco Antonio C. y un abrazo a todos los mexicanos. Esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Bye.